Muy bien, entonces nos habíamos quedado que en la parte de historia de México, después del Porfiriato, pues se acumularon un montón de elementos, sobre todo conflictos sociales, políticos, económicos, que dieron pie a que diera este estallido, ¿no? El estallido de la revolución ya como tal. Entonces la revolución también hay que verla con cuidado porque la revolución no es que haya sido un proceso. La revolución no fue un proceso de días o de algunos pocos años, no. La revolución es un proceso que se llevó muchísimos años, que empezó incluso antes de 1910, que comienza en 1908 con esta entrevista de Díaz Friedman, que la vimos, donde él dice que no se va a reelegir y va a durar el proceso revolucionario hasta 1940, ¿no? Ahí es cuando ya podemos decir que se acaba el proceso revolucionario como lo conocemos y va a venir el periodo post-revolucionario, ¿no? Digamos que es en el que estamos viviendo todavía. Entonces, obviamente hay una situación amplia, una situación en este caso compleja, porque como toda revolución va a tener personas que van digamos, a tomar el poder, otros lo van a quitar, en fin, entonces va a ser un proceso un poco complicado. Entonces, para verlo un poco así, les voy a compartir aquí la pizarra y vamos a hacer algún esquema porque sí es bastante complicado el proceso de la revolución. Y lo más curioso es que en el examen les hacen algunas preguntas muy específicas de esto, ¿no? Entonces, podemos situar como que el origen de la revolución, ¿no? En este caso es Porfirio Díaz, ¿no? El porfiriato. El porfiriato acumula una serie digamos, cuentas pendientes. Por ejemplo, hay un aumento de la pobreza, ¿no? Hay un aumento de la pobreza, hay una represión, ¿no? Una represión política y económica. También, en este caso, la alta aristocracia europea, pues, logra hacer unas extensiones aquí. Y entonces, por ejemplo, hay una gran influencia de Europa, pero al mismo tiempo aquí de Europa, ajá, de Europa, pero al mismo tiempo los Estados Unidos presionan, ¿no? Para que los europeos pues, salgan. Es decir, hay tanto factores externos como factores internos para que se acumulan en estos 30 años para que estalle la revolución. Entonces, la revolución en este caso tiene un punto de inicio, o digamos, donde se suelta el proceso, que es el 1908 cuando en este caso Porfirio Díaz da la entrevista, en este caso Díaz Crema, ¿no? Y entonces en esta entrevista se acuerda, en este caso Díaz dice que él ya no se va a reelegir y esto abre que salgan nuevos políticos. Y entonces los políticos que van a surgir a partir de esa entrevista, uno de ellos van a ser muy, digamos, va a ser el gran héroe, va a ser en este caso Francisco y Madero, ¿no? Entonces Madero, que era de Coahuila, en este caso él era un terrateniente y por lo tanto era una persona adinerada, ¿no? Tenía recursos, era rico, no tenía problemas de pobreza ni nada de ello, ¿no? Era una persona bastante bien adinerada. Entonces Madero saca un lema que se llama, en este caso, sufragio efectivo, sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Este es su lema de campaña, sufragio efectivo, no reelección. ¿Y por qué lo dice? Pues por todas las reelecciones que había tenido en este caso Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, obviamente con eso, pues le marca un alto a Díaz. Y Díaz también decide postularse, entonces Díaz también se postula traicionando lo que le había dicho a Kliman y también se organiza el Partido Liberal Mexicano. Ojo, esto es muy importante. El Partido Liberal Mexicano lo va a componer en este caso los hermanos Flores Magón, ¿no? Entonces, estos tenían una influencia muy importante del anarquismo europeo, ¿no? Entonces, obviamente ellos pues tenían una gran fuerza a nivel de los
de los obreros, ¿no? Entonces, el marco se da para que lleguen las elecciones de 1910 y en este caso Porfirio Díaz, ajá, va a traicionar también su palabra y en este caso hace un fraude electoral, sobre todo le hace fraude electoral a Madero, ¿no? A Madero le hace fraude electoral. Entonces, Madero, en este caso, no está de acuerdo en quedarse sin hacer nada, en quedarse callado, y entonces, obviamente, él decide lanzar el que vamos a conocer como el plan de San Luis. Ojo, estos son muy importantes los planes. Entonces viene el plan de San Luis, y en el plan de San Luis, en este caso, Madero, ¿no? Lanza esta proclama otra vez, así sufragio efectivo, no reelección, y se lanza contra, en este caso, contra Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces, obviamente, Porfirio Díaz, pues va a perder mucho del apoyo popular, pero sobre todo su gran pérdida de apoyo es que pierde el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al perder el apoyo de Estados Unidos, Díaz prácticamente queda sin mayor margen de hacer política, es decir, no puede hacer muchas cosas porque está muy presionado y entonces Porfirio Díaz decide, en este caso, firmar, en este caso, los acuerdos, ajá, los acuerdos de Ciudad Juárez. Ujú. Y entonces en los acuerdos de Ciudad Juárez, ya un Díaz muy viejo, muy cansado, ya sin respeto de los militares, sin el apoyo de Estados Unidos, sin una fuerza popular, pues se decide irse, ¿no? Entonces él se va de ahí, que en este caso Ciudad Juárez, ahí firma los tratados y se regresa en este caso a Veracruz y de Veracruz se va a Francia, ¿no? Donde va a morir, ahí en Francia. Entonces, finalmente, pero va a morir muchísimos años después, ¿no? Bueno, no muchísimos, sino algunos años después, ¿no? Y ahí muere todo amargado y un poco siendo llevado consentido por los franceses a los que les dio tantas ganancias. Y de hecho, si ustedes van al Panteón ahí en Montparnasse, ahí en París, ahí está su tumba, y hay gente que a la fecha le va a dejar flores o cartas así de que qué grande fuiste, Porfirio Díaz, y regrese, necesitamos un Porfirio Díaz en el país y todo ello, o sea, a la fecha, es como de no creer que todavía exista gente que piensa que Porfirio Díaz fue como el gran reformador o el gran modernizador de este país, ¿no? Entonces, bueno, todavía está ahí. Entonces, funciona el plan de San Luis, ¿no? Esa es digamos, y el plan de San Luis funciona y Madero, ¿no? Madero se vuelve presidente, ¿no? Esto ya en 1911 y se vuelve presidente y Madero va a tener un vicepresidente que es en este caso Pino Suárez. Ujú. Y entonces ellos ya estaban ahí y todo parecía que iba a terminar bien y ya, ¿no? Felices por siempre y todo ese asunto. No, exactamente, este es el gran momento, este es el gran inicio de la segunda etapa. Entonces, esta es la primera etapa, ¿no? Luego, la segunda etapa va a comenzar cuando Madero, Madero estando en la presidencia, entonces empieza a hacer una política muy de corte burgués, es decir, pues tiene el apoyo de los Estados Unidos, ujú, tiene el apoyo, lo ven con buenos ojos y empieza a hacer unas políticas burguesas y, ojo, comete un gran error, que Madero se queda con el grupo político, en este caso, que lo acompañó, que acompañó a Porfirio Díaz, que fueron los científicos, ajá. Entonces se queda con ellos, es decir, hay todo el gabinete de Madero se llena de los porfiristas y de los científicos. Entonces, digamos que el porfirismo no acaba de morir, ¿no? Todavía no se va, ahí sigue, ¿no? Sigue estando presente, por un lado. Y por otro lado, en este caso, también comienza a tener una presión de otro terrateniente del sur, campesino, en este caso, que es Zapata, ¿no? Emiliano Zapata. Y entonces Emiliano Zapata
empieza a negociar con Madero, pues obviamente cosas para los campesinos, ¿no? Para el sector campesino. Y entonces, obviamente, el Zapata, pues lanza una proclama que es el plan, ¿ah? Plan de Ayala, ojo, el plan de Ayala. Y el plan de Ayala saca unos elementos muy interesantes, que es esto de la tierra, ¿ah? La tierra es de quien la trabaja, tierra es de quien la trabaja, y esta de tierra y libertad. Ajá, son sus dos grandes lemas, ¿no? Entonces, obviamente con esto, ajá, lo que va a hacer en este caso Madero, va a empezar a negociar con Zapata a algunas reformas, una reforma agraria, una reforma agraria. Y entonces eso por ahí. Y luego por otro lado, tenemos los hermanos Flores Magón, ajá, los hermanos Flores Magón son asesinados en Puebla. Ajá, son asesinados en Puebla, lo que hace que se le cargue mucha presión a Madero, porque hay ciertos sectores porfiristas que todavía están incidiendo o quieren incidir en este caso, en su gobierno, ¿no? En el gobierno de Madero. Entonces, Estados Unidos tiene un papel muy importante aquí, porque Estados Unidos, y sobre todo su embajador, el embajador Wilson, ajá, empieza a darse cuenta que las negociaciones entre Madero y Zapata van muy bien, es decir, que sí se va a armar una reforma agraria y entonces y que y el perfil burgués le va a bajar para darle, en este caso, puerta a las políticas de obreras que proclamaban los hermanos Flores Magón, ¿no? Entonces, en este caso, el embajador comienza a conspirar, ¿no? Comienza a conspirar. Y ojo, algo muy importante, acuérdense que estamos en el marco, en estos años, entre 1911, 1913, por aquí es cuando se empieza a conspirar. En estos años ya viene o se está preparando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se está preparando la Primera Guerra Mundial y entonces Estados Unidos necesita tener en este caso aliados muy, muy, muy concretos. Entonces Estados Unidos ve que Madero no podría ser un buen aliado de él y entonces decide eliminarlo. Entonces él, en este caso, embajador Wilson, pacta, ¿no? Con el que era el ministro de guerra de Madero, que era en este caso Victoriano, ajá, Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, Victoriano Huerta lo que hace, ¿no? Es dar un golpe de Estado, ajá. Entonces da un golpe de Estado que se llama en este caso la decena trágica, ¿no? La decena trágica, es decir, fueron 10 días de pelea muy intensa entre el ejército, en este caso que apoyaba a Madero, y en este caso, el que apoyaba a Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, Madero, en este caso, incluso hace la famosa Marcha de la Lealtad, donde los cadetes del Colegio Militar le juran lealtad, ¿no? En contra de Victoriano Huerta, pero el ejército, acuérdense que en esta época el ejército como tal no existía. El ejército era una serie de personas ahí, digamos, se llamaba la bola, el ejército, porque como tal no tenían lealtad a nadie, es decir, solamente su única lealtad era hacia el que le pagaba, ¿no? Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, obviamente, al tener esta situación, obviamente el ejército, pues el Victoriano Huerta les prometió una buena paga y pues obviamente eran leales a él, ¿no? No al presidente. Entonces, obviamente, van a matar a Madero, ajá, y a su vicepresidente Pino Suárez, ajá, los asesinan, ¿no? Entonces los asesinan ahí en el Palacio de Lecumberri, ajá, y en este caso Victoriano Huerta asume él el poder, y se vuelve presidente. Incluso antes de Huerta hubo un presidente que duró apenas 45 minutos, que fue Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores de Madero, y al morir Madero, Pedro Lascurain
jura como presidente y entonces al jurar como presidente, pues obviamente, pues va a tener que dárselo a Victoriano Huerta, va al Congreso, renuncia como presidente y entonces ya el Congreso nombra a Victoriano Huerta como presidente y todo eso bajo la anuencia de él, en este caso el embajador Wilson y por lo tanto con el respaldo de los Estados Unidos. Entonces, obviamente ahí lo que vamos a ver es que ya tenemos aquí la segunda etapa. Si se fijan cómo tiene su complicación. Y luego llegamos a la tercera etapa. Entonces, Huerta, Victoriano Huerta, ojo, Victoriano Huerta, ¿no? Muy importante porque luego hay otro de la Huerta ahí. Victoriano Huerta, que era un militar, entonces, él va a estar en la presidencia del 13 al 15. Las fechas no son importantes en este caso para nosotros, salvo algunas cosas. Pero hay que ver la relación. Entonces, todos los gobernadores que estaban en contra de este asesinato del presidente legítimo y sobre todo de un presidente por parte de un militar, se van a reunir en lo que se va a llamar el Plan de Guadalupe. Ojo, esto es muy importante. El Plan de Guadalupe lo va a encabezar, en este caso, Venustiano, Venustiano Carranza. Y entonces, este plan de Guadalupe de Venustiano Carranza lo que va a hacer es básicamente juntar a todos los bandos que están, en este caso, en este caso, Victoriano Huerta, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles son todos los bandos que tiene? Pues está el bando del norte y está, en este caso, el bando del sur. Y entonces están los del norte, que son, ojo, vean aquí la relación Obregón, ajá, Calles, Orozco, y por el otro lado, por el sector, digamos, campesino, está Zapata, y está Villa. ujú. Entonces, todos ellos van a ser como los que van a organizarse para querer intentar, en este caso, destronar a Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, obviamente, eso no va a ser tan fácil, porque obviamente va a haber muchas batallas, ¿no? Y obviamente en este caso, por ejemplo, van a surgir los líderes como Villa, como el ejército o la división del norte, ¿no? Zapata, ¿no? En este caso como líder en el sur, ¿no? Obregón y Calles como el grupo Sonora, ¿no? Los militares de Sonora, ¿no? Orozco también como un general que conciliaba igual con los campesinos que con estos que eran más ricachones, ¿no? Entonces, obviamente, lo que va a hacer es que en 1914, Victoriano Huerta es vencido, ¿no? Y es una de estas batallas muy, muy fuerte, ¿no? Se da la batalla de Zacatecas, de a dónde viene la marcha de Zacatecas, estos que ponían en las primarias para marchar en las mañanas los lunes, ¿no? Entonces Victoriano Huerta, pues, es derrotado por todos ellos en 1914, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, vean, tenemos muchos líderes, todos ellos más Venustiano Carranza, y tratan de buscarse como de acuerdo, o sea, ponerse de acuerdo cómo gobernar. Entonces, en 1914 también se firma, en este caso, los tratados, tratados, esto es muy importante, tratados de Teoloyucan. Y entonces en estos tratados de Teoloyucan, lo que tratan de hacer todos estos es ver quién, en este caso, cómo van a gobernar y en este caso se marca el fin de la tercera etapa, en este caso de la revolución constitucionalista. Constitucionalista, es decir, el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, con todos sus generales, vence al gran dictador que es Victoriano Huerta y pareciera que todo está bien, ¿no? Pareciera que todo está bien y que va a venir todo. Entonces, una de las cosas del Tratado de Teoloyucan es hacer una convención donde todos se pongan de acuerdo para ver cómo van a gobernar. Entonces, todo esto pasa en 1914, es como un año muy, muy convulso. Acuérdense que este año también comienza la Primera Guerra Mundial. Entonces, se hace
como uno de los tratados de Toloyucan, se hace la convención, ¿ah? La convención de Aguascalientes. Ujú. Y entonces en la convención de Aguascalientes van todos los generales, todos ellos, ¿no? O sea, imagínense, todos estos generalazos ahí juntos, ¿no? Y entonces entre ellos, que están, empiezan a pelearse ellos, pues, porque también quieren el poder, ¿no? Es obvio que empiecen a tener problemas. Entonces empiezan a pelear entre ellos y decide nombrar a un presidente provisional que es Eulalio Gutiérrez. Ujú. Y entonces este es nombrado como el presidente del momento, pero pues obviamente es un presidente muy débil, que no tiene mayor fuerza, que no tiene muchísimo mayor, ¿no? Para gobernar, pero este presidente en este caso va a ser en este caso, va a ser traicionado. ¿Y quién traiciona en este caso a Eulalio Gutiérrez? Nada más ni nada menos que, ¿no? Venustiano Carranza. Entonces vámonos ahora a la cuarta, ¿ah? Aquí tercera, vámonos a la cuarta etapa, ¿no? Entonces, la cuarta etapa es cuando entonces Eulalio Gutiérrez, en este caso, es presidente provisional porque va a organizar elecciones también. Ajá. Entonces, él es traicionado por Venustiano Carranza y Carranza se enoja con él, pues porque realmente Carranza quería que lo nombraran al presidente, ¿no? Entonces, al no nombrarlo a él presidente, pues entonces se va contra Eulalio Gutiérrez. Entonces aquí comienza una división, porque entonces Zapata, Zapata y Villa, van a ir a defender a Eulalio Gutiérrez y a Carranza se va a quedar con Obregón, sobre todo con Obregón y Calles, que son los grandes, grandes generales, se van a quedar en este caso con él, ¿no? Entonces ya tenemos otros dos bandos, ahora es Venustiano Carranza, Obregón y Calles contra Zapata y Villa. Entonces aquí se van a dar grandes batallas. Una de las grandes batallas es la batalla de Celaya, ¿no? Donde a Obregón le gana a Villa, o sea, ya era una guerra civil en este caso y fue muy, muy importante porque esa batalla de Celaya va a ser que Villa al poco tiempo vaya a rendirse, ¿no? Pero incluso estos, Villa y Zapata, llegan a la Ciudad de México. Y es esas famosas fotos que tienen donde están en el Sanborns, donde están en la Ciudad de México, todos esos sombrerudos. Pero algo muy curioso que pasa es que estos no querían el poder, o sea, ellos no querían ser nombrados presidentes ni nada, porque llegan a la Ciudad de México respaldando a Eulalio Gutiérrez, ¿no? Y ellos no querían ser nombrados presidentes, no aspiraban a eso, ¿no? Pero estos sí, ¿no? Estos sí tenían esa ambición. Entonces, obviamente, al perder en este caso Villa la batalla de Celaya, pues el movimiento de Carranza se va para arriba y finalmente Carranza, ¿no? Va a llegar a la Ciudad de México y se va a nombrar presidente constitucional, ¿no? Presidente constitucional y en este caso, una vez que es presidente constitucional, en 1917, pues saca la famosa constitución, la constitución política que hasta la fecha tenemos, ¿no? Entonces, Villa se retira, ¿no? Se rinde y después lo van a asesinar, después lo asesinan, ¿no? Y luego Zapata, en este caso, pues Zapata también tiene que rendirse y cuando va a ver cuáles van a ser las condiciones para rendirse y finalmente que le deje algo para la sociedad, algo de su lucha, pues también lo asesinan, ¿no? A él lo asesinan ahí en su hacienda, muere de una manera bastante desagradable porque finalmente lo acechan y lo matan a balazos ahí en la mitad de una hacienda, ¿no? Entonces, obviamente, esta parte ya quedó y ahora son estos.
¿no? Y son los que tienen. Y en 1917, con la Constitución Política, parecía que todo ya se resolvía, parecía que ya todo iba a quedar bien y que ya no iba a haber mayores problemas, ¿no? Lo que va a venir es que sí, todavía va a haber problemas. ¿Por qué? Pues porque la ambición es demasiada, ¿no? La ambición era demasiada de estos hombres y entonces obviamente van a querer pelearse todos el poder. Pero antes de pasar a la quinta etapa, en el 17 de la Constitución, pues nos va a dejar tres artículos principales que son los que les preguntan mucho en su examen, que es el artículo tercero, el artículo 27 y el artículo 123, ¿no? ¿Y qué dice cada uno de estos artículos? El artículo tercero, acuérdense que es el de la educación, ajá, que la educación es en este caso gratuita, en este caso es laica, que no tiene esta cuestión de la injerencia de la iglesia, en fin, ¿no? Y luego tenemos el artículo 27. El artículo 27 es el artículo sobre las demarcaciones de las tierras, ¿no? Y los límites del territorio. Entonces, este es muy importante porque después Lázaro Cárdenas con este va a hacer los ejidos, ¿no? Va a construir los ejidos. Y luego el artículo 123 es el artículo que habla sobre los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Entonces, aquí sí nos damos cuenta, por ejemplo, el artículo 27 tiene todos los principios de Zapata, de Zapata y Villa. O sea, toda la lucha de Zapata y Villa va a quedar, en este caso, resumida en el artículo 27. Y toda la lucha de los hermanos Flores Magón, de los Flores Magón, va a quedar en el artículo 123, que es el del trabajo, ¿no? Y luego tenemos el artículo, no es tan importante, pero el artículo 130 es el que marca de nueva cuenta la separación entre la iglesia, ¿no? Y el Estado. ¿Se acuerdan que Porfirio Díaz coqueteó mucho con la cuestión del gobierno, en este caso, de este gobierno con la iglesia, de darle reconocimiento, es decir, que el gobierno pues le diera algún reconocimiento a él, ¿no? Entonces, obviamente, con eso se acaba este proceso. Entonces, aquí para irnos a la otra, en este caso, donde nos vamos al último punto, es este. Vámonos aquí a la quinta etapa. Entonces tenemos a Carranza, ¿no? A Carranza en el poder. Está en el poder. Y entonces Carranza, ¿no? Se acaba su gobierno, se acaba en 1920. Y entonces Carranza decide nombrar para candidato a la presidencia a otro personaje que era como su segundo, era como una persona de confianza para él, pero no era militar ni había estado en estas luchas tan fuertes que se habían dado durante todo este proceso revolucionario. Entonces, Obregón, que era como el que pensaba que a él le tocaba ser presidente, ¿no? Que él pensaba que a él le tocaba ese cargo, entonces Obregón se siente traicionado y manda a matar a Carranza, ¿no? Entonces Obregón manda a matar a Carranza ahí en Tlaxcala del Tongo, ¿no? En un tren, ¿no? Entonces Obregón, en este caso, va a tener o va a quedar como presidente un personaje que se llama Adolfo, Adolfo de la Huerta. Va a quedar como presidente provisional y va a hacer elecciones, Adolfo de la Huerta, para que Obregón, en este caso, asuma el poder. Y entonces Obregón, ahorita vamos a revisar lo que hace Obregón, vamos a ver esta línea aquí. Obregón, en este caso, va a estar de 1920 al 24, ¿no? Ahorita vemos lo que hace. Pero cuando Obregón sale, ¿no? Va a subir al poder el que era su segundo, que es Calles. Ojo, ¿no? Calles. Y entonces cuando sale, entra Calles, Calles va a estar del 24 al 28. Y entonces Obregón le hace a Calles, le hace o lo obliga a que cambie la constitución y pueda reelegirse, ¿no? Porque había quedado en la constitución
el legado este de sufragio efectivo, no reelección, el principio maderista, ¿no? Entonces, Madero, este Obregón, ajá, quiere, en este caso, nombrarse también otra vez presidente, y de hecho hay elecciones y se reelige, ¿no? Y él tendría que haber estado del 28 en este caso, al 32. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque acuérdense que duraron 4 años. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa algo bastante curioso. Obregón no puede tomar poder porque Calles lo manda a asesinar, ¿no? Lo manda a asesinar, y entonces Calles al final del día es el que termina como ganón de todos, ¿no? O sea, se fueron eliminando cada uno así los enemigos, los que al principio comenzaron, los que lucharon al principio, se fueron eliminando, y Obregón también muere asesinado cuando ya era presidente electo todavía, no era presidente constitucional, pero muere, ¿no? Y entonces, al morir, Calles va a poner a tres presidentes, que esos tres presidentes es Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Eso es el proceso que se va a conocer como el maximato, ¿no? Ese es el maximato, donde están estos tres presidentes que duran 2 años cada uno, pero realmente el que gobierna, el que está atrás, es Álvaro Obregón, ¿no? Y entonces, una vez que va a llegar otro presidente, que es Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas, que hace poco estuvo, en estos días estuvo muy en la boca de todos. Entonces, cuando sube Cárdenas, él también se está 2 años bajo el maximato. Entonces, si se fijan, Calles cuánto gobernó, 4 años acá, más 8 años, estuvo 12 años en el poder, ¿no? Entonces, Cárdenas, al segundo año de su gobierno, hace una estratagema política que termina expulsando a Calles. Y Calles va a terminar en San Diego, viviendo exiliado de México. Y es en este momento cuando termina el periodo de Calles, porque de Cárdenas, perdón, porque Cárdenas cambia a 6 años. Cárdenas termina en 1940. Y en 1940 es cuando se dice que es el fin del proceso de revolución, ¿no? Ahí es donde acaba la revolución, tal como la conocemos. Muy bien. ¿Sí se fijaron aquí qué de conflictos tenían entre todos estos? ¿Cómo ves, Andrea, estas peleas que tenían ahí entre estos? ¿Te suena muy actual o algo parecido? No, pues sí fueron como muchas personas, o sea, muchos nombres y todo. Y yo siento que pues sí es muy actual, pero yo creo que antes como que no se veía tanto, o sea, como que no era tan sonado. Yo siento que realmente eran como problemas internos y al final por eso se hacían las revueltas, porque pues nadie Ujú. estaba de acuerdo. Entonces yo siento que al final el día sigue pasando. Totalmente, totalmente, sigue pasando, y siguen así como aquí en la ilustración esta, unos matándose a otros, ¿no? Y otros traicionando a otros, y al final, después de que Cárdenas sale, pues va a surgir este partido que va a gobernar durante muchos años el país, que va a ser el PRI, ¿no? De hecho, el PRI es desde 1928. O sea, imagínense cuánto tiempo ha durado, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué hizo cada uno de estos gobiernos que siguieron a estos, ¿no? A este proceso. Entonces, aquí los tenemos, por ejemplo, de Álvaro Obregón del 20 al 24. Entonces luego subió Plutarco Elías Calles del 24 al 28. Luego, ante la muerte de Obregón, va a subir Emilio Portes Gil, que hace elecciones, es provisional, y él va a estar del 28 al 30. Sube Pascual Ortiz Rubio como presidente constitucional, pero renuncia, y entonces luego hay otro presidente provisional, que es Abelardo Rodríguez. Hace elecciones y va a después ganar Lázaro Cárdenas, y si se fijan, Lázaro Cárdenas del 34 al 40 ya va a ser un presidente que va a durar, en este caso, 6 años, ¿no? Es decir, ya tenemos un presidente con los famosos estos sexenios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí? Algo muy importante aquí, por ejemplo, entre Carranza del 17, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón, en este caso, que fueron organizándose, pues sobre todo en este caso, Álvaro Obregón, le toca hacer un montón
de estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carranza, ¿no? Antes de morir, pues había creado en este caso esta Central Revolucionaria Obrera Mexicana, que se llama la CROM, que ahora ya no existe, o sea, eso después se va a volver lo que hoy conocemos como la CTM, ¿no? Esta institución, ¿no? Digamos, hay una inestabilidad en la época de Carranza, pues porque si bien había oro, pero el oro no valía mucho para los mexicanos, ¿no? Y también Carranza le toca lidiar con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y, ojo, a Carranza le mandan un telegrama muy, muy, muy importante este punto, el telegrama Zimmermann, ¿no? Entonces, el telegrama Zimmermann se lo mandan los alemanes, ojo, los alemanes, que le piden en este caso, le piden a Carranza, le piden a Carranza hacer la guerra contra Estados Unidos para que, en este caso, Estados Unidos no entrara a la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y en cambio de eso, ¿qué decían los alemanes? Decían los alemanes, pues nosotros te ayudamos en esta guerra y si la ganamos, pues te regresamos todos los territorios que perdiste en los tratados Guadalupe Hidalgo, ¿no? Entonces era la promesa y por eso es tan famoso el telegrama Zimmermann, ¿no? Obviamente Carranza no acepta colaborar con los alemanes porque tiene de aliados aquí a los gringos, ¿no? Entonces, una vez que murió Carranza, decíamos, subió Adolfo de la Huerta, que solamente estuvo menos de un año porque él organiza las elecciones y entonces, obviamente, él va a hacer esta ley, que es una ley anti Juárez, ¿no? Juárez les había quitado la tierra a a las iglesias, y entonces, obviamente, Adolfo de la Huerta quita esa ley y les empieza a regresar tierras, en este caso, terratenientes o a la gente de la iglesia, ¿no? Y prepara las elecciones. Una vez que ya está Obregón en el poder del 20 al 24 en este primer gobierno, en este caso, él no tiene el reconocimiento, ojo, no tiene el reconocimiento claro de Estados Unidos porque saben que él es el que mandó a matar a Carranza y Carranza finalmente había sido un buen socio para Estados Unidos. Entonces, obviamente, tiene que hacer algo muy, muy curioso que se llaman los tratados, ¿no? De Bucareli. Ujú. Y entonces los tratados de Bucareli hacen que Estados Unidos tenga predominio en el aspecto tecnológico en México, o sea que todo lo que es tecnología o todo lo que tenga que ver con infraestructura y todo ese asunto tiene que venir de Estados Unidos. Esto a cambio de el reconocimiento y que Estados Unidos le dijera ya a Obregón que sí era un presidente legítimo, ¿no? Entonces, ojo, los tratados de Bucareli es eso, buscar el reconocimiento de los Estados Unidos a cambio de la injerencia de este país en el país. Muy bien, entonces él crea el primer ya ejército como tal, como lo conocemos ahora, con generales, militares y todo esto, ya él organiza ese ejército, ¿no? Es decir, ya no es un ejército de levantados o de gente que no tenía nada que hacer, sino ya lo convierte en un ejército profesional, es decir, ya hay gente trabajando en esto. Y crea esta ley de ejidos que no va a funcionar en su momento, sino va a funcionar hasta que llega al poder, en este caso, Cárdenas, ¿no? Hasta que llega Lázaro Cárdenas funciona esto. Y ojo, porque esto es lo que les preguntan mucho, mucho en el examen. Él, en este caso, crea la SEP, crea la Secretaría de Educación Pública y pone al frente a un intelectual de la época, que era en este caso Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos. En este caso, Vasconcelos, José Vasconcelos, lo que hace él incluso después fue rector de la UNAM. Ajá. Bueno, de lo que era la universidad, todavía no era autónoma, pero era lo que es la UNAM, ¿no? Fue José Vasconcelos, y él es el que crea su lema, ¿no? De sufragio efectivo, no, sufragio efectivo, de por mi raza hablará mi espíritu, es de José Vasconcelos, ¿no? Y algo muy interesante es que en el gobierno de Porfirio Díaz, en 1910, antes de irse, antes de hacer fraude, él reorganiza la universidad y había puesto a uno de sus
grandes intelectuales, Justo Sierra, al frente de la Universidad Nacional de México. ¿No? Les digo que hasta 1929 es cuando se vuelve autónoma y es la Universidad Nacional Autónoma, pero es hasta el 29, ¿no? En el gobierno después del gobierno de Calles. Entonces, obviamente, aquí esta parte, ¿no? De que crea la SEP es muy, 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 muy importante, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Después del periodo de Calles, se busca reelegir y lo asesina un cristero, ¿no? Cómo estuvo eso del cristero? Muy bien, entonces vamos a ver, lo borramos aquí, ¿no? Para pasar a la otra. Ujú. Acá, ¿no? Entonces, ahí está Obregón y los gobiernos por revolucionarios. Entonces, en esos gobiernos, en los gobiernos, en este caso, tanto de Obregón en adelante hasta Lázaro Cárdenas y de hecho hasta Miguel Alemán, porque viene a colación porque también les preguntan mucho en el examen esto, hubo una gran corriente, ¿no? Artística que fue el muralismo. Entonces, el muralismo trataba de resaltar todos los valores, en este caso, del indigenismo, de la cultura mexica, de los mayas, y todo esto, y dejar un poco atrás el pasado colonial. Entonces, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, en este caso, los grandes muralistas, sus grandes murales tienen mucha representación de eso, de ese pasado mexicano indígena, y tratan de darle una nueva identidad al país, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante, es como este, el gran renacimiento mexicano, ¿no? Del arte. Entonces, esto es muy, muy, muy curioso porque, bueno, todos conocemos ahí la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera y todo eso, ¿no? Pero atrás hay toda una estructura política, ¿no? Todavía toda una cuestión muy, muy importante y este hombre se hizo muy, muy rico y es muy millonario, pues porque el gobierno o sea, porque le hacía las pinturas al gobierno, ¿no? Es lo de los acuerdos de Bucareli, en este caso que firma Obregón para darle ahí. Y entonces, una vez que llega Calles, después de que asesina a Obregón y llega él, se impone este gobierno del Maximato, donde vemos este personaje Plutarco Elías Calles, que va a ser el jefe máximo. Entonces, se decía que había una casa para el presidente, donde habitaba el presidente, y otra casa para donde gobernaba, donde vivía el que gobernaba México, ¿no? A tal grado se hablaba de ello y se sabía, ¿no? Entonces, en este caso, Plutarco Elías Calles, en su gobierno legal, en este caso, lo más importante que viene él, y va a ser muy, muy, muy importante, es que va a crear el Banco de México, ¿no? En este caso, Banco de México. Esto es muy importante porque esta también, ojo, es mucha pregunta de examen. Entonces, crea el Banco de México y a partir de ahí México ya tiene un banco central, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a tener, todos los gobiernos en el mundo ahora tienen un gobierno central. En México no lo había, pues, porque no había dinero aparte. Entonces, crea el Banco de México. Y también algo que hace muy importante es que va a crear un conflicto, que es el conflicto en este caso cristero. La guerra cristera es básicamente que para Emilio Plutarco Elías Calles toma de pretexto que la iglesia está tomando mucho poder y de nueva cuenta, y entonces manda cerrar todos los templos católicos, ¿no? Manda cerrar en este caso las iglesias y en este caso la basílica, la catedral, imagínense si lo hacen ahora, ¿no? O sea, cierra todo y en este caso ahí inicia la guerra cristera, se levantan sobre todo estas comunidades muy, muy, muy católicas, como es en San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, que son ultracatólicos, ¿no? Entonces se levantan y inventa esta guerra, que es la guerra cristera, ¿no? Entonces ahí vamos a tener todavía otro problema donde vamos a tener otra nueva guerra, ¿no? Muy bien, entonces, pero eso le va a servir de pretexto para pues, después matar con eso a este Obregón, manda a un cristero a que lo mate, ¿no? O sea, crea un conflicto pues para crearse otro, ¿no?
Y entonces, obviamente, esta guerra va a terminar hasta el 29 y en este caso, Portesí le va a tocar terminarla, ¿no? Muy bien, entonces estos son los gobiernos que estuvieron bajo el maximato, que es Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Acuérdense de estos muy importantes, estos tres gobiernos y los dos primeros años de Lázaro Cárdenas. Ojo, ¿no? También eso estuvo ahí los dos primeros años. Entonces, obviamente, cuando va a llegar Cárdenas al poder, cuando llega Cárdenas, cambia la estructura porque él, si está del 34 al 40, se crea el sexenio y el plan sexenal. Ojo, muy importante, también pregunta examen. El plan sexenal es toda una estructura de qué se van a hacer en 6 años, ¿no? Y el sexenio en este caso es esto, es decir, que el periodo que dura un presidente, que México es de los países donde más duran los presidentes electos. En Francia son 5, en Estados Unidos 4, en la gran mayoría de los países son 4. México es el de los más largos que tiene 6, ¿no? Y entonces a Lázaro Cárdenas se le reconoce como el gran presidente, y ya con esto vamos a acabar, en este caso, porque pues va a ser, en este caso, muchas de las cosas que estaban en la Constitución y parte de la Revolución que no se habían llevado a cabo. Entonces crea el Politécnico, el Instituto Politécnico, ¿no? Crea la Casa de España y México, ¿por qué? O sea, el Colegio de México, ¿por qué? Porque en España estaba la guerra civil. Y entonces en España los republicanos tienen que salir de España y llegan a México. Y toda la gran ola de españoles que llegan a México, pues le dan una gran presencia al país, lo hacen verse como un país intelectualmente muy avanzado, ¿no? Muy, muy, muy avanzado, porque todos entran a la UNAM. Se funda la Escuela de Educación Física, en este caso se funda el INA, ¿no? Muy, 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 muy importante. Y este Departamento de Asuntos Indígenas que después va a desaparecer en el siguiente gobierno, ¿no? Crea el Departamento de Turismo, que después se va a volver Secretaría de Turismo, el Banco de Crédito Rural para prestarle a los campesinos, ¿no? También lleva agua y reparte tierras. Su obra más conocida es esta expropiación petrolera y la creación de petróleos de México, que es como lo más conocido. Y en este caso es un presidente que intentó por todas luces no ser un presidente que dependiera de los capitales foráneos, ¿no? Esto fue muy, muy, muy importante. Entonces, obviamente, el modelo económico que tenía era este modelo que se llama desarrollo primario. ¿Por qué? Pues porque obviamente Lázaro Cárdenas le importaba desarrollar el sector primario de la producción, es decir, el sector primario, acuérdense que es los campesinos, la tierra, ¿no? La ganadería, todo esto que no la manufactura, sino la materia prima, tener mucha materia prima, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿por qué necesita materia prima? Pues básicamente para poder, en este caso, surtir. Y porque acuérdense que viene la guerra, ¿no? Y va a durar este desarrollo económico hasta el 42, es decir, los dos primeros años del siguiente presidente, que fue Ávila Camacho. ¿Por qué? Pues porque después Ávila Camacho lo cambió e instauró un nuevo sistema que se llamó sustitución de importaciones. Entonces, eso fue muy, muy, muy interesante. Entonces, obviamente, ya con esto vamos a acabar. Algo muy importante que pasó es que en 1929, en este caso, ya Calles había salido y estaba Portes Gil, ¿no? Estaba Portes Gil en el poder. Y entonces, al estar Portes Gil, él es el que crea el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI. Pero no se llamaba así, se llamaba primero PNR y luego Partido Nacional Revolucionario y luego Partido Revolucionario Mexicano y después PRI, ¿no? O sea, ojo, esto se los recalco porque la pregunta de examen es súper compleja. Les dicen, ¿quién fundó el PRI? Entonces, lo funda, ojo, lo funda Plutarco Elías Calles, pero el que estaba de presidente era Portes Gil. Ojo, o sea, no se vayan a la finta. Si la pregunta es,
quién era el presidente cuando se funda el PRI, entonces será por decir, si les dicen quién fundó el PRI, entonces es en este caso Plutarco Elías Calles, ¿no? Y de hecho, ¿quién le puso el nombre de PRI? Va a ser Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, el que es el que le cambia el nombre a, en este caso, al PRI, al Partido Revolucionario Mexicano, por el PRI como está hasta la actualidad. Muy bien. Bueno, pues con eso ya nada más nos falta una sesión, entonces la otra semana la terminamos y ya para que regresando de vacaciones ya nos pongamos a hacer puros ejercicios y repasos de esto, ¿no? Muy bien, Andrea, nos vemos entonces, ¿tu examen es el domingo o el sábado? El miércoles. Ah, el miércoles todavía Sí, tienes rato. Bueno, pues entonces cualquier cosa me avisas, si necesitan más material, apoyo en algunas cosas, pues me mandan un mensaje aquí al grupo y nos ponemos de acuerdo en que a ver qué los puedo apoyar para este examen de la UAM. ¿Sale? Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en este caso hasta el próximo martes. muchas gracias. A Hasta ti, luego. hasta luego.